Del libro La Universidad del Éxito del autor Og Mandino. Lección 7. Lo más difícil de encontrar sobre la lozana tierra de Dios es alguien que le diga a uno todas las cosas que no puede hacer. Richard M. DeVos. ¿Cómo conceder a sus sueños la oportunidad de convertirse en realidad? Una simple frase de 2 palabras, si es que la ha pronunciado a menudo, probablemente ha creado un mayor caos en su vida que todos sus enemigos combinados. No puedo. ¿La emplea con frecuencia? Cuando era muy joven, aprendió que por el solo hecho de gritar "no puedo" a voz en cuello, podía arreglárselas para evitar la mayor parte de todas esas cosas que parecían tan desagradables, como comer espinacas, tomar la medicina para la tos o desempeñar algunas tareas domésticas. Aún le da resultado, ¿no es verdad? Cuántas tareas, desafíos y oportunidades ha logrado evadir haciéndolos a un lado durante los últimos 5 o 10 años pasados, tan solo pronunciando esas 2 palabras. No puedo. No hay necesidad de agachar la cabeza. Todos somos culpables del mismo acto, un número mayor de veces del que queremos reconocer. Pero para usted, esa clase de comportamiento ya quedó en el pasado. Antes de que Richard DeVos, el dinámico presidente de Hanway Corporation, haya terminado de razonar con usted en esta lección, tomada de su inspirador libro Believe, habrá aprendido la verdad que le ofrecimos en la lección anterior y que es más vieja que Salomón. Esa verdad es que sus únicas limitaciones son las que usted mismo se fije en su propia mente, o las que permita que le fijen los demás. Libérese de las cadenas que llevan el sello de "no puedo" y será capaz de alcanzar cualquier altura que desee. Puede hacer cualquier cosa si cree que es capaz de hacerla. ¿Es fácil? Por supuesto que no. En la vida, nada que valga la pena lograr es fácil. ¿Podrá hacerlo? Sí, pero jamás lo sabrá a ciencia cierta a menos de que lo intente y siga intentándolo. Todas aquellas personas cuyo blanco siempre es bajo, generalmente aciertan a lo que tiraron, apuntan hacia la nada y dan en el blanco. La vida no tiene que vivirse en esa forma. Creo que una de las fuerzas más poderosas del mundo es la voluntad del hombre que cree en sí mismo, que se atreve a apuntar hacia lo alto, que se dirige confiado en busca de las cosas que desea de la vida. Yo puedo es una frase poderosa. Yo puedo. Es sorprendente ver cuántas personas pueden usar esta frase en una forma realista. Para una abrumadora mayoría, esa frase puede ser cierta, da resultado. Las personas pueden hacer todo aquello que creen que son capaces de hacer. Con excepción de las pocas personas en el mundo que se sienten frustradas en un sentido psicótico, la brecha entre lo que un hombre piensa que puede lograr y lo que en realidad le es posible hacer, en realidad es muy pequeña. Pero primero debe creer que puede hacerlo. Vamos a aclarar un punto. No pretendo ser un experto en el tema de la motivación. No poseo más conocimientos que una persona promedio sobre qué es lo que motiva a los hombres. Puesto que Hanway ha crecido con tanta rapidez y debido a que su éxito ha dependido de 500,000 distribuidores que se autoemplearon, a menudo me preguntan cuáles son mis nociones de la motivación. ¿Qué es lo que hace que algunas personas tengan éxito cuando otras fracasan? ¿Quieren saber? O bien me preguntan cuáles son mis secretos sobre la motivación, como si pudiese entregarles un pedazo de alguna sabiduría profunda acerca de la razón por la cual un hombre establece un récord de ventas, mientras que otro liquida su negocio y se retira. Me desagrada decepcionar a todas esas personas, pero el simple hecho es que no cuento con ninguna artimaña, ni trucos, ni palabras mágicas para hacer que las personas alcancen el éxito.
Pero aun cuando no puedo pretender que poseo un conocimiento especial de las técnicas motivacionales, sí tengo la más firme convicción de que casi cualquiera puede realizar aquello que realmente cree que puede hacer. La naturaleza de la meta en realidad tiene muy poca importancia. Cuando era joven, ambicionaba trabajar en mi propio negocio. Y tuve éxito en ello. Era lo mío, como dice la expresión actual. No me sentía particularmente interesado en terminar una carrera universitaria, en viajar alrededor del mundo, en convertirme en el golfista número uno de la Asociación Profesional de Golf, ni ser el hombre que ocupa el cargo más elevado en la legislatura de Michigan. No hay nada malo en todas esas cosas, todas son metas legítimas, pero simplemente a mí no me atraían en esa época. Mi meta era tener éxito en mi propio negocio, y creí que podía lograrlo. Por supuesto, no existe forma alguna de saberlo a ciencia cierta, pero creo que el resultado habría sido casi el mismo sin importar cuál hubiese sido mi meta. Lo que importa es que no hay ningún área de la vida que sea inmune a la combinación de fe y esfuerzo. La filosofía personal de yo puedo no se aplica únicamente en los negocios, sino también en la política, la educación, la labor eclesiástica, el atletismo, las artes, lo que usted quiera. Corta a través de todos los límites. Puede ser el mayor factor común en logros tan diversos como obtener un doctorado en filosofía, hacer $1,000,000, convertirse en general de 5 estrellas o montar un ganador en Churchill Downs. Reflexiono en los 40 y tantos años de mi vida y me parece que, más que cualquier otra lección individual, mis experiencias se han conspirado para enseñarme a conocer el valor del esfuerzo decidido y confiado. Durante la mayor parte de mi vida he estado asociado con Guy Van Handel. Empezamos juntos en la compañía Hanway en el año de 1959, pero mucho antes de eso. De hecho, desde que éramos adolescentes en la escuela secundaria, compartimos experiencias que forzosamente nos enseñaron lo emocionante que es el yo puedo. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Jai y yo regresamos a casa convencidos de que el negocio de la aviación era el más prometedor del futuro. Teníamos visiones de aviones en cada cochera, de millones de personas aprendiendo a volar, toda esa clase de cosas. Así que queríamos dedicarnos al negocio de la aviación. Contábamos con algunos cientos de dólares, de manera que compramos un pequeño avión Piper Cube y nos dispusimos a abrir una escuela de aviación. Había un pequeño problema. Ninguno de los dos sabíamos cómo volar un avión. No permitimos que eso nos detuviera, simplemente contratamos a pilotos experimentados para que dieran las lecciones de vuelo, mientras nosotros nos manteníamos ocupados en la labor de venderle al público esas lecciones. Lo importante es que habíamos decidido operar un servicio de vuelos y nos rehusábamos a dejar que nada ni nadie apagara nuestro entusiasmo, ni siquiera un pequeño detalle como no saber volar. Tropezamos con otra dificultad inesperada. Cuando nuestros clientes ya estaban inscritos y habíamos contratado a los instructores, nos encontramos con que las pistas del reducido aeropuerto todavía no estaban terminadas. No eran sino gigantescas fajas de lodo. Entonces improvisamos. A lo largo del aeropuerto corría un río, de manera que compramos varios flotadores para nuestro Piper Cube y volábamos desde el agua, despegando y aterrizando en esos abultados flotadores sobre pontones. Posteriormente tuvimos a 2 estudiantes que se graduaron después de tomar nuestro curso, que jamás habían aterrizado un avión en tierra firme. Se suponía que tendríamos oficinas en la pequeña pista, pero llegó el momento de inaugurar nuestro negocio y todavía no se construían las oficinas. Teníamos que hacer algo. Le compramos un gallinero a un agricultor de las cercanías, lo transportamos hasta la pista, lo encalamos y después de instalar un candado en la puerta, colgamos un letrero que decía Wolverine Air Service. Nos habíamos propuesto a dedicarnos al negocio de la aviación y ya estábamos en él. El final de esa historia es que establecimos un negocio próspero, compramos una docena de aviones y más adelante éramos dueños de uno de los servicios de aviación más grandes de la ciudad.
pero lo logramos únicamente porque desde un principio creímos en nosotros mismos. Estábamos convencidos en lo más profundo de nuestro ser de que podíamos hacerlo. Y lo logramos a pesar de aquellos primeros obstáculos en el camino. Si hubiésemos iniciado ese proyecto fríamente, sin creer mucho en ello, siempre mirando por encima del hombre en busca de una excusa para recostarnos y abandonarlo todo, el primer avión jamás habría realizado ese primer vuelo y jamás habría existido un Wolverine Air Service. Esta historia ilustra un punto básico. Uno nunca sabe lo que puede lograr hasta que lo intenta. Es algo tan sencillo que algunas personas lo pasan por alto. Si en aquella época hubiésemos prestado atención a todos los argumentos lógicos en contra de nuestro servicio, jamás lo habríamos intentado. Nos habríamos dado por vencidos antes de empezar y hasta el día de hoy supondríamos que nos habría sido imposible ponerlo en marcha. Seguiríamos aún sentados por ahí, charlando sobre la gran idea que no dio resultado, pero fue así porque creímos en ella y pusimos el suficiente empeño para realizarla. De igual manera, después de eso decidimos probar nuestra suerte en el negocio de restaurantes. No es que supiéramos algo acerca del negocio de restaurantes, no teníamos la menor idea, pero durante un viaje a California vimos por vez primera los restaurantes con servicios para automovilistas. Grand Rapids no tenía nada semejante, pensamos, y creímos que sería posible instalar en nuestra ciudad natal un restaurante con servicio para automovilistas. Así que lo intentamos. Adquirimos un edificio prefabricado, instalamos en su interior una pequeña cocina en donde podía trabajar un solo hombre y ya estábamos dispuestos para la gran inauguración. Cuando llegó la noche de la apertura, la compañía de luz no había conectado la electricidad. Pánico temporal. Pero ni por un momento albergamos la idea de posponer la inauguración. En el último momento alquilamos un generador, lo instalamos en el pequeño edificio de techo bajo y haciendo girar la manivela, tuvimos nuestra propia electricidad. El restaurante abrió sus puertas tal y como estaba programado. Ese pequeño restaurante jamás llegó a convertirse en la mayor fuente de dinero en todo el mundo, pero era un negocio próspero. Un día cocinaba Jai, en otro yo atendía a los clientes, al día siguiente invertíamos los papeles. Era una forma terrible de tratar de ganarnos la vida. Pero lo importante es que nos propusimos hacer lo que queríamos en vez de simplemente sentarnos por ahí a charlar sobre ello. Hubiésemos podido hablar de ello durante años. Pudimos preocuparnos por todos los problemas, reflexionando en los obstáculos y sin jamás decidirnos a hacerlo. De esa manera, jamás habríamos sabido si podíamos o no tener éxito en el negocio de restaurantes. ¿Qué nos indica todo esto? Que debemos concederles a las cosas la oportunidad de que sucedan. Es imposible ganar una carrera a menos de que uno se arriesgue a correr. Es imposible alcanzar la victoria a menos de que nos atrevamos a luchar. No hay vida más trágica que la del individuo que alimenta un sueño, una ambición, siempre deseando y esperando, pero sin que jamás le permita la oportunidad de que se convierta en realidad. Alimenta ese sueño vacilante sin que nunca le permita estallar en una llamarada. Hay millones de personas que sueñan así acerca de un segundo ingreso o en poseer su propio negocio. O en cierta forma, Hanway está diseñada como una respuesta a esa necesidad. Hay millones más que alimentan sueños privados, casi secretos, en otras áreas. El maestro de escuela que quiere volver a estudiar para obtener una maestría. El pequeño hombre de negocios que sueña con ampliar su negocio. La pareja que ha tenido intenciones de realizar un viaje a Europa. El ama de casa cuya ambición es escribir cuentos cortos para el mercado independiente. La lista podría continuar interminablemente. Personas que sueñan, pero que jamás se arriesgan, que jamás están dispuestas a pronunciar las palabras yo puedo, que nunca confían sus sueños al mundo real de la acción y el esfuerzo, en fin, todas esas personas que temen tanto al fracaso que por ello fracasan.
Para el individuo que se encuentra en esa posición, solo le queda una cosa una vez que ha sopesado todos los argumentos y meditado los costos: hacerlo, intentarlo, dejar de hablar de ello y poner manos a la obra. ¿Cómo podrán saber jamás si pueden pintar ese cuadro, estar al frente de ese negocio, vender esa aspiradora, obtener ese título, conservar ese puesto, pronunciar ese discurso, ganar ese juego, casarse con esa joven, escribir ese libro, hornear un soufflé, construir una casa, a menos de que lo intenten? Mis primeras experiencias con Jai estaban tan dominadas por esta clase de actitud que hicimos cosas que, al mirar hacia atrás, nos parecen casi temerarias. Pero estábamos tan ansiosos de probar nuestra suerte en nuevas cosas y tan confiados en que resultarían bien, que simplemente flotábamos sobre una nube de yo puedo, y por lo común averiguábamos que sí podíamos. Pero para saber eso, primero tuvimos que intentarlo. Leímos un libro antes de que ninguno de los dos contrajera matrimonio que realmente nos entusiasmó con la idea de la navegación. El libro fue escrito por un tipo que navegó por todo el Caribe y estaba lleno de sus aventuras en alta mar. Así que tomamos la decisión de navegar hasta Sudamérica. Habíamos trabajado arduamente y merecíamos unas vacaciones. Compramos en Connecticut una vieja goleta de 11 metros y medio de eslora y empezamos a prepararnos para el gran viaje. Planeábamos navegar descendiendo a todo lo largo de la costa este de Estados Unidos hasta llegar a Florida y de ahí continuar hasta Cuba, bajando después por el Caribe para visitar todas las islas exóticas y posteriormente continuar hasta llegar a Sudamérica. Pasaríamos unos momentos maravillosos. El único problema era que ninguno de nosotros había estado jamás a bordo de un velero en toda su vida. Jamás. Recuerdo que un día me dirigí a Holland, Michigan, y le pedí a un tipo que tenía un velero que nos diera un paseo. ¿Y qué habría yo de darles un paseo? ¿Por qué?, preguntó. Yo respondí, bueno, es que acabamos de comprar una pequeña goleta de 11 metros y medio de eslora y jamás en nuestra vida hemos navegado. ¿A dónde planean dirigirse en ella?, preguntó. Y al decirle que a Sudamérica, casi se cayó muerto sobre el muelle. Pero nosotros creímos que podíamos hacerlo. Recogimos nuestra embarcación, tomamos unas cuantas lecciones rápidas y nos hicimos a la vela con el libro en una mano y la caña del timón en la otra. De inmediato nos perdimos. Y nos perdimos de tan mala manera en Nueva Jersey que ni siquiera la guardia costera podría encontrarnos. 2 veces por la noche fallamos el rumbo y fuimos a parar por allá, tierra adentro, en un lugar entre los pantanos. Cuando finalmente la guardia costera nos encontró, después de una larga búsqueda de todo un día, no podían creer en dónde nos encontrábamos. Nadie había llegado jamás tan lejos, tierra adentro, con una embarcación de este tamaño, declararon mientras nos arrastraban sin ceremonia alguna, con ayuda de una cuerda, de vuelta al océano. Era una vieja embarcación maravillosa, excepto por la costumbre que desarrolló de hacer agua, lo que podría considerarse un hábito bastante malo, tratándose de una embarcación. Al fin logramos llegar a la Florida, bombeando para achicar el agua de la embarcación a todo lo largo del camino. Acostumbrábamos a poner el despertador cada mañana a las 3 de la mañana para levantarnos a arrancar la bomba, o de lo contrario, para las 5 de la mañana prácticamente nos veíamos obligados a achicar el agua a mano. Para el momento en que llegamos a La Habana, la situación mejoró y esperábamos que nuestro problema hubiera llegado a su fin. Dimos vuelta a la costa norte de Cuba y una noche lóbrega, la vieja goleta simplemente se dio por vencida y empezó a hundirse en 460 metros de agua, a 16 kilómetros de la costa. El primer barco que avistamos fue un gran barco holandés, lo cual habría significado un bellísimo final para la historia, puesto que tanto los ancestros de Jai como los míos son de origen holandés. Solo que el buque holandés no nos recogió. Los hombres a bordo simplemente radiaron un mensaje informando que acababan de avistar embarcación cubana de mala muerte que estaba en problemas, y prosiguieron su camino.
Una hora después, un barco norteamericano procedente de Nueva Orleans nos recogió depositándonos sanos y salvos en Puerto Rico. ¿Nos dimos por vencidos y volvimos a casa? Ni siquiera pensamos en ello. Habíamos llegado a Puerto Rico en una forma diferente a la que habíamos planeado. Es verdad, pero de cualquier manera estábamos ahí. Allá en nuestros hogares, en Michigan, nuestros familiares pensaban, bueno, ahora esos chicos volverán a casa. Ese pensamiento jamás cruzó por nuestras mentes. Notificamos a la compañía de seguros indicándoles a dónde podían enviarnos el dinero y proseguimos nuestro viaje. Recorrimos todo el Caribe, visitamos los principales países de Sudamérica y posteriormente regresamos a Michigan exactamente de acuerdo con nuestro itinerario. Ese viaje no tenía una importancia de vida o muerte, no era tan significativo como una carrera o una familia. Simplemente se trataba de un viaje, de una travesura, un buen momento para que dos tipos jóvenes salieran a ver el mundo. Pero se presentó en una época muy significativa para mí, porque reforzó esa creciente convicción de que lo único que se yergue entre un hombre y lo que desea de la vida, a menudo simplemente es la voluntad de intentarlo y la fe de creer que es posible. Después de 30 años dedicado a los negocios, nada de lo que he aprendido ha debilitado esa convicción. ¿Por qué tantas personas permiten que sus sueños mueran sin haberlos vivido? Supongo que la principal razón son las actitudes negativas y cínicas de los demás. Esas otras personas no son enemigos, son amigos, incluso miembros de la familia. Nuestros enemigos jamás nos molestan gran cosa. Por lo general, podemos encargarnos de ellos, con muy pocos problemas. Pero nuestros amigos, sí son negativos, sí constantemente estropean nuestros sueños con una sonrisa cínica aquí, un desaire allá, con una corriente constante de vibraciones negativas. Nuestros amigos pueden matarnos. Un hombre se emociona ante la posibilidad de un nuevo trabajo. Busca la oportunidad de ganar más dinero, de desempeñar una labor más significativa, de elevarse hasta un desafío personal. El viejo corazón empieza a latir y empiezan a fluir los jugos vitales. Se siente que su organismo se acelera ante este nuevo prospecto estimulante. Pero entonces le habla de ello a su vecino, una noche que ambos charlan en la verja. Lo único que obtiene es una risita afectada, una risa que dice, no puedes hacerlo, una larga lista de todos los problemas y obstáculos y 50 razones por las cuales jamás lo logrará y por las cuales vale más que se quede en donde está. Antes de darse cuenta, su entusiasmo desciende hasta cerca de cero. Vuelve a su casa como un perrito apaleado, con la cola arrastrando por el suelo, y para entonces ya han desaparecido todo el fuego y toda la confianza en sí mismo, y empieza a justificarse. Ahora piensa en todas las razones por las que no puede hacerlo, en vez de pensar en las razones por las cuales sí puede. Deja que una perorata de 5 minutos de negativismo o de ridículo o simplemente de incredulidad absoluta de parte de un vecino incapaz de soñar en nada ni de hacer nada, le quite todo el vapor a su máquina. Los amigos como ese pueden hacer más daño que una docena de enemigos.